Bueno, vamos rápidamente con el invitado esta mañana, el doctor Mauricio Mira, director del DANMA. Hubo liberación de animales silvestres, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Y dónde lo mandan? Sí, así es. Entonces, parte, digamos, misionalmente, el DAGMA tiene como función específica todo el tema, digamos, del manejo de la fauna silvestre. Nosotros tenemos pues, una gran cantidad de operaciones con la policía ambiental en cuanto, digamos, incautaciones, pero también hay personas que nos llevan animales silvestres, y soy enfático, no son animales domésticos, pero hay que tener mucha claridad, esto no lo maneja el DAGMA maneja por, digamos, por norma todo lo que es el tema silvestre y los animales pasan generalmente por un hogar de paso. El hogar de paso es donde tenemos los animales por un tiempo mientras que se van acostumbrando, se están aclimatando, por decirlo así, van generando otra vez su hábitat y luego los liberamos en su hábitat natural. Muchos de esos animales no son de esta región, de nuestro chocobio geográfico, entonces hay que enviarlo, por ejemplo, al Amazonas o a la costa norte, etcétera, y eso lo trabajamos, digamos, alineado con el Sistema Nacional Ambiental, con las corporaciones ambientales de cada región, para liberar los animales que vuelven otra vez retornan a su hábitat. Básicamente eso es una función diaria, continua, sistemática. Obviamente esa es la parte, digamos, la parte bonita, pero también tenemos un tema inclusive, entre comillas, policial con la policía en temas sancionatorios, porque hemos identificado o hemos, como ustedes saben bien, el tráfico de fauna silvestre está penado, es un delito y es uno de los delitos más importantes que hay, de hecho. Entonces, con la policía estamos trabajando en grandes operativos continuos y donde identificamos el tráfico de especies, el tráfico de fauna, pues somos bastante draconianos con las sanciones que van al lugar, inclusive cárcel, ¿no? Sí. Doctor Mira, tenemos una riqueza enorme lo que tiene que ver con las aves y los árboles. Mi tema va a lo siguiente. Cuando se escoge un árbol para sembrarlo, se piensa en sus características para que se vuelva un sitio de hospedaje para las aves. ¿Esa consideración la tienen en cuenta? Es un muy buen punto porque la gente cree que es sembrar un árbol y ya. Y hace unos 20 años había unas personas que sembraban, usted se acuerda, pues en los años 80 tal vez la gente sembraba muchísimo ficus, ¿verdad? Sí, señor. Y esos ficus que uno los utilizaba, Trae un gusano que se llama la colla, ¿cómo es que llama eso? Ajá, pero esos son especies exóticas, o sea, son especies introducidas. Entonces, cuando usted pone ya sea una especie de flora o de fauna o cualquier tema que no es de la región, que no es nativo, genera un impacto gigantesco en la biodiversidad. Entonces usted siembra un árbol que no es de aquí y ese árbol pues primero tiene un problema con la biodiversidad porque los animales que llegan ahí pues se confunden y y empiezan a comer pepas que los pueden matar. Tenemos una gran cantidad de ejemplos donde hay árboles que se siembran y acaban literalmente con gran parte de la biodiversidad. Además de que generan impactos, por ejemplo, con todo el tema de sustracción de agua, etcétera, porque tienen raíces que succionan. Bueno, tienen un problema grandísimo en tema de impactos, en tema del sistema ambiental. Eso es un problema, entonces lo que recomienda es una obligación sembrar especies nativas que atraen la biodiversidad y regulan otra vez el sistema que se estaba destruyendo. Entonces es necesario sembrar especies nativas de árboles nativos y solamente, bueno, las autoridades ambientales, el DAGMA, la CBC, tiene clarísimo cuáles son esas especies, dónde se tienen que sembrar, qué tipo de especies, ¿verdad? Porque usted no va a sembrar de pronto un árbol de rápido crecimiento, así sea nativo, en una zona donde usted tiene, por ejemplo, conexiones de gas y etcétera, etcétera, porque las raíces afectan esto, ¿no? Entonces hay que saber dónde sembrar y qué sembrar, ¿no? Más que todo. Y para eso tenemos el Estatuto Arbóreo, que está vigente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces está el Estatuto Arbóreo, que nos dice exactamente cuáles son esas especies que tenemos que sembrar. Está vigente. Tenemos también un censo arbóreo. O sea, nosotros en Cali, con la CBC, de hecho, hicimos un inventario tenemos casi 385,000 árboles inventariados. Pero hay otros árboles que nos faltan por inventariar todavía. O sea, Cali es una ciudad de árboles. Entonces hay que identificar qué tipo de árboles hay, cuáles son esos árboles que están, entre comillas, muertos y cuáles son los árboles que tenemos que atender. Entonces es una labor continua, constante de todas nuestras cuadrillas, identificar todos estos árboles, cómo están, qué hay que podar, qué hay que talar, etcétera, etcétera. Doctor, usted nos acaba de hablar de esa unidad que lo descubrimos en la COP16, esa unidad biológica, geográfica, etnográfica,
del Valle del Chocó, de la selva del Chocó, que también toca Cali. ¿Cuáles esas características de esa gran zona y cuáles son, por ejemplo, los animales endémicos que hay ahí que se están traficando? Bueno, entonces, el Chocó biogeográfico, la gente lo desconoce, pero es una de las zonas más ricas en temas de biodiversidad. Literalmente, mucha gente dice que es de la zona más rica en el planeta en temas de biodiversidad. Entonces, aquí hay animales que son endémicos, eso significa que son animales que solamente los vas a ver en esta región, desde anfibios hasta algunos mamíferos, algún tipo, aves, como dijiste bien, somos la capital mundial de las aves, literalmente. Como viste, hace poco hubo un gran evento, el Bird Fair, que vinieron gente de todas partes del mundo para ver aves, y la gente dice, bueno, ustedes no saben, ustedes van en el bus aburridos o lo que sea, y en la carretera, ¿cómo se llama? En el transcurso del río, por ejemplo, ven una gran cantidad de aves, lo que para ustedes es algo monótono, Paisaje. para nosotros es una cosa impresionante, nos decían unos turistas canadienses y unos turistas europeos que venían simplemente a pajarear, a ver aves, y dicen, ustedes lo que tienen de la riqueza que tienen acá en cuanto a biodiversidad, no solamente aves, porque en el río Cali usted, por ejemplo, ve nutrias. O sea, usted en un río ve nutrias ahí pescando literalmente, hay una especie, descubrieron hace poco una especie de pez nativo que solamente está en el río Cali. Obviamente eso es impresionante. Hace poco también en el Parque Las Garzas, en el que tenemos nosotros ese ecoparque, identificaron una ave que no venía hace 50 años, que se creía extinta en la zona, y están ahí. Entonces, si se da cuenta, lo que hay es aves, hay especies nativas, hay animales, hay fauna, hay flora, que solamente se ve acá, y eso es muy reconocido, eso fue reconocido en la COP16, y no por nosotros los caleños, sino por los expertos del mundo. Eso es lo que hace atractivo esta ciudad nuestra, y países como Costa Rica, por ejemplo, le sacan todo el jugo en temas de ecoturismo. El PIB per cápita de Costa Rica es de los más altos del mundo, y la gente que va a ver allá, naturaleza. Escuchamos a Mauricio Mira, director del DALMAN, la ciudad de Cali. Y Mauricio, ¿ustedes tienen algún estudio sobre el tipo de loras que tenemos en Cali, las características de las mismas? ¿Cuántas tenemos? En mi barrio hay una invasión terrible, pero bonita. A nosotros nos fascina ver eso. He contado, yo tengo mi estudio, Rubén, tengo binóculos, y he contado hasta 16 loras en un árbol. Eso es impresionante y da mucha alegría. ¿Cómo estamos? Mira, ese es un buen punto porque, como te dije, nosotros somos capital mundial de las aves. Es impresionante la cantidad de loros, pericos, guacamayas que usted ve en la ciudad de Cali. O sea, son guacamayas que son un poco más complejas supuestamente porque son más tirando hacia unas áreas nativas, pero usted las ve en el río Cali. Entonces, pues, la cantidad de especies, no tengo el dato en este momento, pero sí sé que tenemos especies que en algunas partes de Colombia se han extinto, y aquí están, digamos, cabecilla amarillo, guacamayas, etcétera, que nos hacen, y vuelvo y repito, únicos en todo, no solamente en el mundo, realmente, vuelvo y repito, la cantidad de especies que uno puede identificar en un solo lugar en la ciudad de Cali es impresionante. Hay libros, aquí hay un libro de aves que es bastante gráfico que nosotros sacamos en el DAGMA, que vamos a volver a sacar en ocasión, porque recuerde que vamos a sacar otra semana de biodiversidad en octubre y noviembre. Entonces vamos obviamente a sacar este tema de las aves otra vez para que la gente conozca más este tema de forma en un libro, pero también de forma digital, ¿no? Que también queremos sacar eso. Doctor Mauricio, menos mal que en Cali ya se extinguió esa especie de las cuales era Ricardo Telles, por ejemplo, el niño de cauchera. El niño que de con la cauchera. cauchera se mataban muchos pájaros. Ese era uno de los deportes favoritos Sí, de pero los eso hace pelados. como 80 años. Por eso, era un deporte No, favorito. era cauchera. y disculpe, era un arte saber hacer la cauchera. Había Sí, que escoger la el cauchera tenía palo que- de Pero usted se guayabo, acuerda, muy bonito. no somos somos adultos No, contemporáneos. no son coetáneos. Pero usted se acuerda que antes también estaba la cauchera y luego la gente agarraba el Las rifle de copetas, balines, de las copas, ¿se co- acuerda? de aire, sí, Que claro. el niño Dios pedía a la gente la copa, ¿se Sí, acuerda? sí, El sí. diana, esa cosa, y era y la gente iba realmente a echarse un pajarito. Eso Se gracias acabó. a Dios, Sí. ha cambiado. Sí. ¿Verdad? Esa cultura cambió, pero esa es la cultura que nosotros también vivíamos, porque antes era normal uno en la casa llegar y tener una lora en la casa. ¿Verdad? Que le cortaban las... Eso, Y eso enseñarle a decir eso ha cambiado. groserías. Sí, eso era normal. Cuando llovía, pero eso ha venido cambiando. Yo creo que el mundo, y no solamente en Cali, el mundo en general, te has dado cuenta que está cambiando en temas ambientales. Es parte también de lo que queremos en esta nueva administración, es cambiar paradigmas, que la gente se dé cuenta que tenemos un capital natural, pero no es para tenerlos enjaulados o encerrados, sino para
tenerlos libres, ¿no? Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Hay un inventario de la fauna caleña, específicamente caleña. Sí, hay uno, pero estamos actualizando porque increíblemente, vea qué interesante. Uno diría que la fauna, que digamos hay especies que se están acabando, pero con el tema de los ecoparques, con el tema, digamos, de los corredores biológicos, por ejemplo, en Cristo Rey, ahora estamos viendo especies que antes no habían, por ejemplo, que están regresando por el tema de la preservación y conservación del monumento, que no es solo un monumento, sino que es un ecoparque. Entonces, digamos, estamos haciendo una actualización de este inventario de algunos animales que antes no se veían, por ejemplo, en Farallones, en cierta parte entre Farallones y lo que colinda con nosotros, con Cali, pues la parte del Danubio y todas esas partes donde tenemos una parte CBC y Dagma, se identificó, por ejemplo, un jaguar. Y tener un jaguar ahí, eso significa que ese es un indicador de biodiversidad impresionante, porque son los que están diciendo que la biodiversidad está perfecta en esa zona. Entonces, ese tipo de cosas la estamos actualizando con todo el tema del inventario de fauna silvestre. Muy bien. Bueno, la visita del director del Dagma obedece a la presentación del Plan Maestro Sostenible. ¿Cómo nos involucramos los caleños y la esencia cuál es? Bueno, entonces el plan maestro, eso es porque en alguna ocasión ustedes mismos me preguntaron, bueno, aquí vamos a tener una COP, ¿y qué le va a quedar a Cali, no? Sí, señor. Entonces, el plan maestro básicamente es una necesidad que el señor alcalde también me dijo, bueno, Mauricio, aquí tenemos que construir algo que le quede a Cali después de la COP. Entonces, el plan maestro básicamente nos da unos lineamientos de qué es lo que se requiere para que Cali busque un crecimiento verde y sostenible. Y cuando digo verde y sostenible no es solamente un tema ambiental, sino económico y social. Entonces el plan maestro nos da unas pautas, unos proyectos en los que hay que invertir, por ejemplo, en cómo pasamos toda la flota de los vehículos de la alcaldía a vehículos eléctricos o de hidrógeno.